Esto es Sigue Orando, el podcast. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Soy la pastora Aloska y estoy muy contenta, muy agradecida porque en esta oportunidad tenemos Sigue Orando el podcast. Y tengo el honor y el placer y la alegría de tener aquí de invitada a mi querida amiga Ana Patricia Chávez. Bienvenida al podcast Sigue Orando. Hoy, gracias. Es un honor realmente estar aquí en este lugar tan maravilloso donde me invitaste. Estoy fascinada. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me encanta. Está precioso, ¿verdad? Sí, amén. El Señor es demasiado bueno con nosotros. Ah, qué bendición, qué bendición. Hoy les cuento que estamos desde New Jersey. Está haciendo un clima súper agradable, ¿verdad, Patri? Riquísimo. Y ver esta naturaleza y el florecimiento de todos estos cerezos, Patri, es la primera vez que usted ve aquí es como mi sueño, ¿verdad? Yo cuando planeamos todo el paseo era venir a conocer este lugar y tocar las plantas, las flores, sentirlas tan suavecitas. Es algo muy bonito, una experiencia maravillosa. Qué bueno, amiga, qué dicha, qué dicha. Bueno, nosotros estamos tan bendecidos al ver toda esta naturaleza y toda esta belleza de las cosas que Dios hace. Es increíble ver cómo Dios en su multiforma hace cosas tan bellas, tan espectaculares, ¿verdad? Pero en esta hora yo quiero, amiga querida, que compartamos un tema muy, muy bonito, un tema de fe, un tema de milagros. Mira, yo me estaba encontrando aquí en la palabra del Señor, uno de mis versículos preferido en Mateo 19:26 dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Y yo creo que usted es una persona que nos puede compartir un testimonio, porque este versículo creo que usted lo ha vivido lo vivió tan de lleno, en la pura piel, y me refiero específicamente al nacimiento de tu primera hija, Yoari, ¿verdad? Bueno, recuérdame, a ver, ¿qué significa Yoari? Ok, Yoari es un nombre asiático, africano. Ajá. Y significa joya. 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 Wow. Joya porque en el proceso que pasé del embarazo, al final, cuando escogimos el nombre, yo quería algo que significara mucho, que fuera de mucho valor. Y ese nombre me apareció con ese significado y me encantó, porque digo, vaya que sí es una joya lo que ha costado que esta bebé crezca, que esta bebé se desarrolle. Bueno, empecemos un poquito en todo este proceso. ¿Cuánto tiempo usted esperó para tener esta joya en tus manos, a tu hija Yoari? Ok, bueno, inicialmente no podía tener bebés. Tuve un bebé que no nació, entonces estaba antes en tratamiento, desde antes, y cuando tuve la pérdida, Yoari llegó así como regalo de Dios, porque ya no lo estábamos tan desesperados, ¿verdad?, de tenerla. Claro. Y quedé embarazada de ella de una forma tan rápida, y apenas nos dimos cuenta, comenzó un proceso de felicidad. Uh-huh. Y al mes comenzó algo un poco más difícil, porque fue cuando ya yo comencé a tener sangrados y mi embarazo pasó a ser de alto riesgo. Oh, Patri, solo un mes, digamos, usted disfrutó normalmente lo que todas las mujeres disfrutamos, la alegría, la emoción, tantos sentimientos encontrados de lo que es saber que usted está embarazada. Solamente un mes. ¿Qué pasa entonces en todo este proceso del embarazo de Yoari durante 8 meses? ¿Largos 8 meses? ¿Usted pasó todo este proceso? Largos 7 meses. 7 meses. Porque Yoari nació de 32 semanas. Oh, wow. Después de que comencé con el alto riesgo, ya yo definitivamente me tuve que ir para la casa, porque tenía sangrados constantes, entonces no podía ni levantarme de la cama, tenía que estar en reposo absoluto. Y después de ese reposo, ¿verdad?, las citas médicas, y aunque yo estaba en reposo absoluto, cuando tuve 22 semanas, cumpliendo las 22 semanas de embarazo, se me rompió la fuente. Dios mío. Desde ese momento perdí el líquido amniótico, ¿verdad? Y obviamente ya comencé en el hospital, porque la bebé iba a nacer, o sea, con 22 semanas. Y obviamente no estaba a tiempo. No, apenas tenía 22 semanas, y al romperse la fuente ya yo comencé a tener contracciones y me dejaron hospitalizada. Estando en el hospital estuve
con 3 semanas y gracias al Señor las contracciones no pasó de 3, 4 centímetros, 3, 4 centímetros. Entonces se mantuvo. Pero comenzó un proceso bastante complicado porque seguían antibióticos, medicamentos, inclusive yo estaba hospitalizada 2 semanas, una en la casa. Wow. Entonces, 2 semanas hospitalizada porque tenía que ir al tratamiento y en ese tiempo comenzaron a hacer algo que me inyectaban un suero en el vientre para tratar de darle líquido a la bebé porque ella todavía estaba... Ahora, muy importante, amiga, ¿qué decían los médicos en este proceso? Que usted tenía que parar todo el nacimiento de la bebé. ¿Qué noticias recibías? Porque a veces uno no recibe como tan buenas noticias. No, para nada. Recuerdo que cuando pasó eso, cuando tenía 2 semanas de estar hospitalizada, o sea, ya ella tenía 24, casi nace. Llegué a 6 centímetros. Wow. Y llega el ginecólogo y me dice, si ella va a nacer, no podemos seguir interrumpiéndole el proceso de nacimiento. Pero ella no estaba lista, no, una bebé porque apenas de tenía 24 semanas y me decían, los bebés de 24 semanas es difícil que termine la gestación fuera del útero y todas las consecuencias que podía traer, ¿verdad? Aparte que comenzaron a decirle cosas a uno que iban a hacer con alguna parálisis cerebral, wow. Que al no tener líquido, no tomaba el líquido que necesitan para que se desarrolle bien el estómago. Tenía sufrimiento fetal, se dice así. Ella tenía sufrimiento fetal de cierta forma, porque ella no tenía todo lo que necesitaba, solo estaba nutriéndose de la placenta. ¿Y qué pasa por la mente de Ana Patricia Chávez en esos momentos? ¿En algún momento usted sintió dar la vuelta, de fallecer, decir, no puedo más yo con este proceso? ¿O hubo en algún momento decisiones fuertes que te confrontaron a una realidad? Porque yo sé que usted, como hija de Dios, usted obviamente confiaba, pero la fe es golpeada, amiga, en este proceso. La fe es golpeada, muy golpeada. Porque recuerdo cuando el doctor dijo, no podemos seguir deteniendo el proceso de contracciones y todo eso que pasa en una mujer, ¿verdad? Cuando va a tener su hijo. Y dice, si usted quiere, yo le decía, ¿por qué no me traslada de hospital? Me decía, es que no vamos a lograr nada, ni siquiera vas a llegar porque tenés muchas contracciones. Entonces yo me enojé mucho, me fui para la casa, firmé el consentimiento de irme para la casa porque yo le dije, no, si van a hacer, quiero estar tranquila en la casa y que sea la voluntad de Dios. Oramos muchísimo, me fui para la casa. Espérate, espérate. ¿Cómo? O sea, usted está en el hospital, el médico dice no entiendo esto, o sea, ¿cómo usted se iba a ir a la casa y tener a la bebé en la casa? O sea, la bebé no iba a sobrevivir. Yo me fui para la casa, o sea, en ese momento Dios de mío. tristeza y también de mucha fe, porque yo me sentía muy respaldada realmente, porque yo sabía que mucha gente oraba, que estaban haciendo ayuno. Amén, amén. Y yo decía, no puede ser que Dios haya permitido, 1, que yo quedara embarazada. Claro. 2, que esta chiquita hubiera sobrevivido tanto, bueno, ya sabíamos el sexo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo dije, no, me voy para la casa, y yo firmé y el doctor me decía, ¿pero qué va a hacer? ¿No va a seguir no, sí, sigo con el tratamiento, vengo en 2 semanas, le digo. Y nos fuimos. Los pronósticos según los médicos, ¿cuáles eran? Que ella iba a nacer. Y después de nacer en tu casa, o sea, ¿iba a morir? No, o sea la idea era que si yo realmente avanzaba en las contracciones, que regresaba a que la bebé naciera. A que naciera, ya. Ajá. Comprendo. Pero cuando yo me fui con 5 centímetros, ante todo el doctor no me quería firmar el permiso, pero en ese momento yo trabajaba en el hospital, entonces yo le dije, déjeme ir, yo le prometo que voy a regresar, si todo se pone mal, yo voy a descansar en la casa, y me dejaron ir. Y vea, para la gloria del Señor, no sé qué pasó, las contracciones desaparecieron, volví a las 2 semanas, otra vez al proceso del antibiótico. Y en todo eso ya llegó el momento de las 28 semanas, yo felicísima, porque ya le comienzan a poner el medicamento para los pulmones. Para madurarle los pulmoncitos, ¿verdad? Sí, siempre decían ellos que estaba toda la situación de nivel de riesgo a nivel cerebral, y que los riñones, y que la vejiga no estaba bien formada porque le hacían los ultrasonidos, pero se veía completa. Ajá, se veía completita, ¿verdad? Sí, sí, Manitos, sí, si es la columna estaba bien, que era una de las cosas más peligrosas, nos decían, ¿verdad? La parte de la médula. Y la bebé siguió creciendo. Bendito Dios. Hasta las 32 semanas.
Eso es un verdadero Todo milagro. ese tiempo en la casa era reposo absoluto y ir al hospital las 2 semanas, descansaba en la casa unos días y regresaba. Patri, se oye muy fácil, pero estar No. postrado en una cama literalmente, es duro. literalmente, postrado en una Sí, cama, comía en la cama. la mente, o sea, imagínate cuántas cosas a usted le van a haber pasado por la cabeza. ¿Cuántas cosas? En algún momento, Patri, y quiero que me sea así como es usted, muy honesta y directa, ¿usted se resintió con Dios? ¿En algún momento tu fe fue tan golpeada a tener esos pensamientos? Por supuesto que sí, porque yo estaba sola en la casa, literalmente. Solo tenía a mi hermana que llegaba a ayudarme a hacer los quehaceres y mi hermana se iba y yo me podía a llorar porque ella se iba, ¿verdad? Llegaba un rato así y me recuerdo que ella me dejaba 2 galones de agua cerca de la cama. Es que, Patri, ni siquiera tomar No, agua, ni al baño se podía levantar. Al baño, Literalmente no. usted estaba postrada en una cama cuidando ese embarazo. Sí, Wow, literal. qué tremendo. Entonces yo me sentía muy resentida, pero fue un proceso que también como estaba sola, tuve mucho tiempo para pensar en mí, imaginarme cosas, pero no puedo negarlo, yo me sentí muy triste. Claro. Me sentía triste y cada vez que yo iba al hospital y quedarme ahí, o sea, uno llora, yo lloré mucho. Sí. Lloré me muchísimo. imagino. Y yo recuerdo que yo me acariciaba la panza, yo quería sentirla que se moviera y no, se movía. No se movía. Es que no se sentían mucho los movimientos por estar ¿Será porque estaba bastante Estaba seco. Claro, porque Estaba- había poco líquido amniótico. estaba seco y me recuerdo que unas semanas antes de que naciera me dijeron tenemos que hacerte cesárea porque tu placenta se maduró. Santo Entonces Dios. yo le digo, pero ¿cómo va a pasar si apenas estaba cumpliendo los 7 meses, Ajá, ¿verdad? exacto. Y me explicaron que por los medicamentos y los antibióticos Aceleró el proceso. aceleró el proceso. Ah, Entonces, yo tenía que tomar muchas cosas y comer bien para que la bebé aumentara de peso, para que Ajá. no tuviera riesgo. Ajá. Y hubo unas semanas, como las últimas 2 semanas, que ya yo me fui para la casa y ya solo fui después al nacimiento. Y en esas 2 semanas todo fue espectacular, hasta podía salir a caminar. Santo Y Dios. yo digo, ¡ah! Ando caminando y esta huila ahora no va a nacer. Y fue muy bonito porque realmente disfruté esas 2 semanas como nunca, ¿verdad? Pude cargar Podríamos decir, Patrick, que fueron tus únicas 2 semanas que toda embarazada disfruta Ay, sí. normalmente su tiempo de embarazo. Sí, porque digamos, recuerdo que pude ir a hacer compras y yo, no lo puedo creer, ando con mi panza haciendo compras. Yo estaba muy contenta. Patrick, era mi a primer usted hijo. casi nadie la vio embarazada No. porque usted pasó su tiempo de maternidad postrada en Sí. una cama, Y cuidando el yo estaba embarazo. feliz haciendo compras, ¿verdad? Con el carrito de mi pancita, ¿verdad? Porque no fue muy grande en ese momento. Ajá. Y realmente Dios fue bueno porque difícil. ella nació y cuando ella nació yo estaba muy asustada. Pero Porque espera. Vamos a dejar un momentito al público en suspenso. en suspenso, pero yo quiero que me cuente algo que a todas las mujeres nos gusta, nos apasiona y nos ilusiona. ¿Qué es el baby shower, el té de canastilla? ¿Qué pasó? ¿Usted tuvo o no tuvo? Porque yo estoy segura que todas las que están ahí al otro lado viendo este podcast se van a preguntar eso, porque Patri, toda mujer embarazada, casi el 99.9 de las mujeres Sí. soñamos, más cuando es nuestro primer hijo, tener nuestro té de canastilla, como decimos en Costa Rica, o el baby shower, que se dice ahora. ¿Usted tuvo ese baby shower? Usted no lo pudo preparar, obviamente, No. pues casi todo el tiempo usted estuvo pues reposando. vieras que yo no preparé nada, me lo hicieron de sorpresa, mi amiga querida. ¡Oh, qué Sí, lindo! yo solo fui como en las últimas semanas, ¿verdad? Yo solo, no sé cómo hicieron para que les cayera bien la fecha, no recuerdo exactamente, pero en ese momento sí tuve mi baby shower. Ay, qué Sí, dicha, qué en la dicha. iglesia, muy bonito, y obviamente yo ahí sentadota nada más, pero Sí, claro, pero sí, claro. sí tuve baby claro. shower, le regalaron un montón de zapatos. Oh, wow, qué tremendo. Yo me imagino que en esos momentos cuando los médicos le decían a usted que la niña podía tener este padecimiento, que la columna, que parálisis, y un sinnúmero de cosas,
usted en algún momento llegó a creer, su mente se llegó a enganchar en alguna de estas palabras negativas. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque estoy segura que muchas mujeres que están al otro lado quizás pueden escuchar o pueden haber pasado ese tiempo en que son atacadas por el enemigo y todo el mundo dice, pero usted es cristiano, ¿por qué va a creer en esas cosas? Pero además de ser cristianos, nosotros somos seres humanos y pensamos y sentimos eso. Amiga, entonces respóndeme lo que te acabo de preguntar. ¿Cómo te sentiste? Efectivamente me sentí muy, ¿qué puedo decir? Decepcionada. Pensaba que el Señor a veces hasta, uno piensa, o yo sentí que el Señor hasta jugaba conmigo, porque yo decía, no puedes engañarme, ¿cómo me has dejado llegar hasta acá? Y que esto no tenga final, y tú prometiste que tú nos ayudarías, y si tú permites que esta semillita esté creciendo, tienes que hacer algo completo. Y yo oraba y yo le pedía mucho al Señor, ¿verdad? Que hiciera un milagro, que me diera una señal, porque yo le decía, yo quiero soñar, yo quiero tenerle en mis brazos. Y yo veía las fotitos del ultrasonido, y yo le decía al Señor, ¿verdad? En mis momentos de soledad, en la casa, yo decía, Señor, yo hablaba con la bebé y hablaba con Dios, y yo le decía en la pancita, ¿verdad? Yo le decía, tienes que aprender, tienes que orar, el Señor te cuida como la niña de tus ojos y no va a permitir que nada malo te pase, Él está con nosotras, me va a dar la fuerza. Yo comenzaba a darle palabras a la bebé, la ministraba yo diciéndole que era sana, declaraba bendición sobre ella, declaraba que cada una de sus piececitas iban a estar bien, porque eso es lo que te dicen, ¿verdad? Ella va a tener problemas en el intestino porque tienen que hacer su proceso normal de tomar agua amniótica y dice que tienen que orinar. Entonces yo decía, Padre, toma esta vejiga, haz que estos riñones produzcan agua, no sé, solo tú lo puedes hacer. Increíble. Porque me decía, si la bebé no orina, va a tener problemas. Y entonces esa era una de mis mayores preocupaciones. Qué fuerte, Patri. Es que son palabras sencillas, se oye, pero solo una persona que está pasando por ahí y estos ataques del enemigo. Y mira qué ironía, Patri. Tú le reclamabas a Dios como hacemos todos. Pero realmente a quien teníamos que reprender y acusar y reprender era el enemigo. Porque era él el que estaba haciendo eso. Dios estaba guardando tu vida y la vida de tu bebé. Yo me agarré mucho de una palabra. Yo recuerdo que en algún momento, en un proceso reflexionando yo escuché, yo sentí que era la voz de Dios, que me decía que no tuviera duda. Todavía no estaba embarazada de Joari, ¿sí? Si no tengas dudas, yo te voy a bendecir y vas a tener una mujer. Entonces, yo me agarraba mucho de eso. Una palabra profética te sostenía. Eso me sostenía. Entonces yo decía, Señor, si yo recibí eso de ti, yo lo creo. Yo venía, me enojaba, a veces lloraba resentida, otra vez estaba feliz. Sí, me imagino, Patri, porque ya de por sí, ¿verdad? Nosotros como mujeres que pasamos ese proceso, las hormonas nos suben, nos bajan, nos llevan y nos traen. Sumado a eso, la tremenda prueba que usted estaba pasando. Habían días de dolor, porque no voy a negarlo. ¿Físicamente? Sí, físicamente. ¿Pero habían contracciones. Tenía muchas contracciones. Sí, entonces cuando yo tenía muchas contracciones, yo era cuando más le decía a Dios que tenía que demostrarme que iba a hacer lo que Él prometió. Entonces, usted sabe que en ese momento usted le pide al Señor eso, pero también está enojado o está triste. Pero yo me agarraba de eso y realmente yo pienso que eso me sostenía. Eso me sostenía porque yo me sentía muy sola. Sí. En realidad están en la casa todo el tiempo. Ahora, usted estaba obviamente con el papá de tu hija, tu esposo, pero él estaba trabajando todo el día. Cuando usted se refiere de sola, queremos aclarar, no es que ella estaba sola, o sea, madre soltera, no, sino que su esposo andaba trabajando, y la familia no estaba ahí siempre para apoyarte, ¿no? Es que no es, esa soledad, pero esa soledad, digamos que usted la llena por teléfono, así. Claro. Había una soledad que muchas veces nos embarga a nosotros y que no la sabemos expresar, y uno comienza a sentir en medio de una situación delicadita como esa, me sentía como vacía, y yo decía al Señor que ocupaba más de Dios, porque era una soledad como espiritual, eso que usted tiene la batería arriba, ¿verdad? Y de repente se le bajaba mucho. Por eso es que les decía que antes
que en algún momento yo me sentí muy triste. Entonces, y eso pasó eso. Qué tremendo. Y los últimos meses, digamos, fue cuando mi batería se comenzó a recargar. O sea, cuando ya yo sentía que el enemigo me iba a robar todo, ¿verdad? Que me dijeron, van a hacer, y yo me fui de rebelde para la casa, y yo dije, no, ahí yo sentí que algo pasó en mí. Qué increíble, perdón amiga que te interrumpa, qué increíble lo que usted acaba de decir. Que casi podríamos decir al final de tu proceso, al final de tu prueba, cuando la mayoría ya estamos que ya no aguantamos más y estamos más resentidos, más decepcionados, más desgastados, más cansados, estamos ya tirados a decir que no, y en usted ocurrió totalmente lo contrario, como dice la palabra de Dios, que juntamente con la prueba Dios nos da la salida, y que no hay una prueba que Dios no la dé, que no la podamos soportar. Y mire qué tremendo, podríamos decir en el segundo, ¿qué se dice? Semestre o bimestre del embarazo. En el tercer. En el tercer, sí, ajá, porque de tu embarazo, es cuando usted recibe nuevas fuerzas, como dice la palabra. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque cuando llegó el doctor a decirme, ya no podemos hacer nada, van a hacer, yo sentí que era el enemigo retándome y hablándome. Fue algo, yo sentí algo, algo espiritual muy fuerte que venía en contra de mí, y eso a mí me empoderó. Yo digo, jamás. Y por eso yo me rebelé, digámoslo así, en el hospital en ese sentido. A lo humano, pero te agarraste a lo humano, de Dios. Pero me agarré de Dios. Wow, es correcto. Qué o sea, tremendo. eso para mí, las palabras, poquitas palabras de ese Señor marcaron un antes y un después en mí, y yo dije no. Y yo creo que esos han sido uno de los, como decimos nosotros, de los arranques de fe más poderosos que yo quizás he sentido en mi vida. Que tú recuerdas. Porque yo, es que fue así. Claro, vividas al momento. Sí, ¿verdad? Porque fue así como un choque. Y yo digo, no. Una confrontación, una confrontación contra una confrontación con tu fe. Con mi fe, correcto. Y conmigo mismo, o sea, porque era mi fe. Y era por lo que yo estaba respondiendo, que era esa bebé. Y yo digo, no. Entonces, de verdad que ahí comenzó, digamos, a todo y las bueno. cosas empezaron a mejorar. Ahora una pregunta, ¿Joari nació por cesárea? Porque nos dejaste ahí. Yo quiero saber, ¿por cesárea o parto natural? ¿Qué pasó? No, realmente Dios es tan misericordioso y perfecto que yo la tuve por parto normal. ¡Wow! Sí. Cuando todo el pronóstico estaba como para que Joari, por lo delicado que fue tu embarazo, era para que ella naciera por cesárea. Sí, lo inducieron. Fue un parto inducido porque ya al final, esas 2 semanas que yo te cuento que fueron maravillosas, las contracciones desaparecieron. Ya la niña tenía que nacer porque la placenta ya no aguantaba y la bandidita ya no quería nacer. ¡Qué tremendo! De verdad que cuando Dios hace algo, amiga, lo hace tan perfecto que todo lo que estaba pasando era contrario a lo que naturalmente se había hablado, porque yo me hubiese imaginado que ya en los últimos momentos, cuando la panza crece más, cuando ya no hay espacio, cuando el bebé ya está grande y todo el proceso, era cuando más difícil para usted hubiera sido, pero al contrario, Dios se manifestó de una manera sobrenatural que fue diferente. Sabe que hasta ahora que lo estamos conversando veo eso, y vino el Señor, me trajo esto, ¿verdad? De que fue esa confrontación que tuve yo con el médico, y de verdad que todo se ordenó. Gloria a Dios. Esas últimas 2 semanas, 3 semanas fueron maravillosas para mí. Y al final el embarazo sí lo indujeron y ella nació por parto normal. Bendito sea el Señor. Y te voy a contar algo. Cuéntelo, por favor. Después de que la indujeron como por 5 días y nada que se había, que ya me dijeron... O sea, Dios cerró tanto aquello que después no... Y yo sufriendo con ese suero y esas pastillas. Y viene y me dice, pasa el doctor a la visita como a las 8 de la noche y me dice, si el suero no le hace efecto, ahora a las 10 que se lo quiten y mañana la programo para la cesárea. Santo Dios. Y adivina qué, oramos. Sí. ¿Te acuerdas? Oramos. Y la bandidita nació ese mismo día a las 11 y algo de la noche. Bendito Dios. Es que Dios es tan perfecto. Qué increíble. Porque cuando Dios empieza algo, Dios no lo deja a medias. Amén. Y es tan lindo que tuve un parto espectacular que solo duró
con contracciones y nacimiento ni 2 horas. ¿Qué? Así. No, en serio que es que Dios, Sí. la obra, como dice la palabra del Señor, lo que Él ha empezado en nosotros lo va a terminar, la obra que Él ha empezado. Amén. Y Él la terminó y con excelencia, para honra y gloria de Dios. Ahora, Yoari nació con toda la lista de cosas que decían los médicos, de la columna, de los riñones, de los pulmones, de todo lo que ellos hablaban. No, vieras que a pesar de que ella nació con 32 semanas, 32 semanas, o sea, Sí. ella nació prematura. sí, ella nació siempre prematura, pero logró el peso necesario para Wow. irse para la casa, entonces Wow. ella no tuvo necesidad de pasar a incubadora ni nada de eso, y me la pude llevar al día siguiente, ¿verdad? Lo más bien, y gracias al Señor, o sea, ella no tuvo ningún problema de salud en su nacimiento, Bendito nació Dios. completita, porque obviamente le dejaron citas para hacerle los estudios, Claro, me y imagino. todo, porque le hacían pruebitas de sangre, de los riñones, de todo ese tema, ¿verdad? Y me decían que había que ver si evolucionaba cuando ya comiera, porque posiblemente iba a tener problemitas y todas las cosas. Pero gracias a Dios, Bendito sea el Señor. Y cuénteme, ese milagro ese milagro, ¿cuántos años tiene ya? 18 años cumplidos. 18 años cumplidos. ¿Y qué actualmente es de la vida de Yoari? ¿Qué está haciendo Yoari? Cuéntame. Yoari actualmente está en la universidad. Bendito Dios. Sí, está estudiando ciencias forestales, la Bendito muchachita. Dios. Y Bendito aquí Dios. estamos en esa etapa, ¿verdad? De pasar de dejar la casa a estudiar, pero en el nombre de Jesús todo nos está saliendo muy bien. Gracias, amiga. Esta ha sido una conversación desde el corazón que toca fibras muy sensibles. Yo sé que hay mujeres que han estado tal vez por muchos años intentando, o hay mujeres que han pasado una pérdida como usted, que tristemente usted tuvo una pérdida antes de venir la bendición. Ahora, yo sé que como Dios no es escaso, usted no solo tuvo Yoari, porque hay una segunda bendición que vino después, pero gracias a Dios todo fue bien con tu segundo hijo, Sí. Gadiel, ¿verdad? Gadiel, ¿cuántos años tiene? 15 años. Bendito sea el 15 Señor. años, el Señor nos bendijo seguido, entonces Gloria sea al Señor. Bueno, y yo quiero ya ir concluyendo con este tiempo, pero quiero que dejes un mensaje a esa mujer, a un varón que esté apoyando ahí a la mujer, y sea el deseo de sus corazones tener un hijo, o han pasado procesos quizás de salud, pero la mujer ha tenido pérdidas, pero yo quiero leer Jeremías 32:27, dice: yo soy el Señor Dios de toda la humanidad, hay algo imposible para mí. Y quiero que en este mensaje tú puedas dejar a esas mujeres que están ahí una reflexión. ¿Hay algo imposible para Dios? Ana Patricia Chávez. yo, Ana Patricia, les puedo decir que no hay imposibles para Dios. Comenzamos antes del principio, y yo quiero decirle a jóvenes, mujeres que nos están observando, que no hay imposibles, porque a mí desde que tenía 21 años me diagnosticaron que no iba a poder tener bebés. Santo. A pesar de que ya yo me había hecho estudios y demás, y cuando yo llego a los pies de Cristo, yo me creí eso. Cuando yo llego a los pies de Cristo, que comienza el renacer, ¿verdad?, en la fe y comprender muchísimas cosas, me doy cuenta de que el Señor me sana. Yo pude sentir que el Señor me sana, y a pesar de todo lo que podían haberme dicho, y aunque tuve lo que pasó, que tuve una pérdida, fue después de esa pérdida, en una conversación cuando me dio esa palabra que me iba a dar una hija, entonces yo me aferré a eso, y yo decía, y comencé a creer que de verdad no hay imposibles para Dios, que Gloria todo a es Dios. posible, Gloria a Dios. y que todo lo que uno va aprendiendo en la vida no lo tiene que olvidar. Amén. Porque sabe que a veces nosotros olvidamos cosas tan importantes que el Señor nos da. Dejamos esa bendición. Esa vez que estando tristes abrimos quizás la Biblia y nos dio el Señor una palabra específica y lo olvidamos. Sí. Pero el Señor es tan bueno que Él no olvida. Amén, y Él amén. nos bendice en el momento, en la Amén, hora, en su amén, tiempo. amén, Porque amén. yo considero que el Señor es perfecto. Quizás no todo es perfecto, pero en sus bendiciones, cuando Él las da, son únicas y especiales. De verdad que nos llenan de vida, nos hacen reflexionar y crecer como personas, Así porque es. te hacen crecer como persona. Así es, así es. Gracias, amiga, de verdad que lo hemos pasado bien. Esperamos que ustedes sean bendecidos y hayan recibido esta palabra. Pero antes de que termine este tiempo, yo quiero enseñarles al milagro que Dios le regaló a Patricia. Yo no sé si por ahí está Yoari. ¿Dónde está Yoari? ¿Dónde está Yoari?
porque nos está lloviendo las bendiciones del Señor. Miren, aquí está y aquí está su otro milagro. Miren, porque Dios no es escaso. Dios no es escaso. Pero yo quiero que se ponga de pie, Joari, para que vean la niña prematura que el Señor le dio. Miren la niña prematurita, tan chiquitica ella, vea. Y después el Señor se botó con su otro hijo. Que Dios les bendiga. Soy la pastora Loca. Gracias, chicos. Que Dios me los bendiga. Que el Señor les bendiga.